Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diálogo sobre China y el mundo. Entendiendo China es el tema que nos ocupa, como siempre, aquí en esta mesa de diálogo, donde compartimos ideas con Luis Ávila, profesor de la Facultad de Contaduría y Administración. Jorge Galván. También profesor de la FCA. André Guerrero. Así es, y mi nombre es Carolina Sayas. Muchísimas gracias por escucharnos en este nuevo episodio en donde estamos entendiendo China. Y bueno, el día de hoy, ¿cuál es el tema que tenemos en la mesa? Hoy se trata de comentar sobre la Cumbre de las Américas, este evento que acaba de suceder, y la incursión de China en América Latina, ¿verdad? Es un evento que trata de reunir a todos los países de América, de las Américas, pero bueno, hay temas de los que debemos de comentar que han ocurrido en esta semana y también las implicaciones que tiene para China, ¿verdad? La influencia que ha tenido China a lo largo de los años, a pesar del liderazgo estadounidense. Recuerden que abordamos estos temas desde una perspectiva académica, lo que estudiamos nosotros en el Centro de Estudios China Baja California, en donde ahorita nos comentarán las redes sociales. Y bueno, en primer término yo quiero comentar, y seguramente ustedes retroalimentarán, que cuando uno coloca en el buscador de Google, lo primero que te sale es el apellido de Biden. Entonces, es esta combinación como Biden con China y los países de América Latina y lo que está sucediendo, bueno, que sucedió en estos días de la cumbre, ¿no? Pero bueno, antes de dar inicio, ¿dónde nos pueden buscar? Pues miren, nos pueden encontrar en prácticamente todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Solamente escriben SecBC UABC. Y Así con es. eso ya nos pueden mandar comentarios, quejas aquí para los invitados. Preguntas. Las quejas son para Luis, ¿no? Pues miren, para poner en contexto, porque ahorita el compañero André nos dijo que acaba de terminar, pero probablemente ustedes escuchen este podcast un poquito más adelante. Entonces estuvo esta cumbre celebrada en la semana del 6 de junio al 9-10 de junio. Al 10. Al 10 de junio, ¿verdad? Entonces, pues para dar inicio, ¿de qué tratan estas cumbres? ¿Cuál es el objetivo que se busca? Es la 9ª cumbre de las Américas que se realizó en la ciudad de Los Ángeles, California, convocada por Estados Unidos y donde de entrada la controversia descansó en no invitar a todos los países del continente americano, cuando pues el objetivo es ese, ¿no? Hablar, discutir temas importantes relacionados a lo que está aconteciendo en el continente. Cabe señalar que esta cumbre tuvo su origen también en una reunión en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, en el año de 1994. Y se realiza cada 3-4 años dependiendo pues, de las agendas de los mandatarios. Lo cierto es que quedó en evidencia, creo yo, para ir calentando motores y discutiendo esto, que es un tema muy interesante, pues la poca relevancia que tiene la región en la agenda de la política exterior estadounidense, ¿no? Incluso causó bastante revuelo en los medios el que mandatarios como el de México empezaran a expresar su descontento por la no inclusión de todas las naciones, cuando se supone que pues, el objetivo principal es platicar, es reunirse, es llegar a acuerdos, tocar los temas importantes. Incluso no fue el único, ¿no? Andrés Manuel López Obrador no fue el único que se abstuvo de asistir, aunque hubo una representación de México en la reunión. Se le sumaron más mandatarios que por ahí pueden ustedes ubicar. Obviamente los 3 países que quedaron fuera, pues son los que de un tiempo para acá han sido señalados por el gobierno estadounidense como naciones antidemocráticas, que ese es el argumento principal, que son Cuba, Nicaragua y Venezuela. He seguido algunas cumbres, pero no tenía claro que la invitación era a discreción del país anfitrión. Exacto. Que desde mi punto de vista creo que no debería de ser así. Creo que debería haber como un comité regional que sea el que emita las invitaciones, porque si no se presta a que cuando se vaya a hacer en un país que sea contrario a Estados Unidos, no invite a Estados Unidos y luego no invitan a este y luego no invitan al otro. Entonces, lo que estamos discutiendo aquí en esta mesa no es apoyar una postura y la otra, ¿no? Es simplemente dar como los pros y contras de cada una de las dos versiones. Yo considero de que sí, se debe de luchar por los valores que tiene cada país, que Estados Unidos es lo que creo que argumenta, ¿no? De que a favorecer las democracias, favorecer
libertad de expresión, que en el punto de vista de ellos, estos 3 países no lo tienen desarrollado. Sí. Pero también, por otro lado, me quedo ahí un poco en conflicto en que sería un desastre seguir con esto de que cada país decida a quién invito, a quién no invito. Pues como un club definitivamente. de Toby que dicen ahí vulgarmente. Pues, oye, yo no tengo los mismos valores que tú. En China sería, si se hiciera ahí, pues en Asia, por ejemplo, para China, para Vietnam, para Corea, sería también mucho problema, ¿no? Entonces, no sé si todas las cumbres son iguales. Yo desconozco el tema de relaciones internacionales, pero pues quisiera iniciar con esa parte, ¿no? De que... Muy bien, y bueno, recapitulando para pues ir desmenuzando el tema y tratar que sea lo más claro y sencillo posible para quienes nos están escuchando. En primer término, nos comentaba Jorge hace un momento que estas cumbres se van a dar de acuerdo a la disponibilidad a lo mejor de las agendas y probablemente también de los temas, de la premura de los temas que haya que tocar, ¿no? En este caso, más o menos cada 3 años. La cumbre va a tener su sede en distinto país, dependiendo, imagino yo que en la misma cumbre se decide cuál va a ser la próxima sede, más o menos esa es la dinámica. Y bueno, los temas o el objetivo de la cumbre es discutir sobre todo, imagino, problemáticas sociales, económicas, del tema a lo mejor de tecnología, del acceso, ¿verdad?, a la mayoría de las naciones. Y bueno, es como el punto de partida, hablando de las cumbres, para luego aterrizar sobre América Latina. Sí, aquí pues hay que recordar algo que antes de comenzar a grabar Jorge me pedía, ¿no? Y que tiene que ver con lo que comentaba Luis acerca de esta no invitación que se le hace a ciertos países o gobernantes, que bueno, todo se remonta a la doctrina Monroe, ¿no? Esta doctrina que el eslogan que vendió esta idea es América para los americanos, ¿no? Pero eso ha sido muy cuestionado ya en los últimos años o décadas, pues porque en realidad el eslogan debería de ser para gente crítica de aquí del continente o de la subregión de América Latina, pues América para los estadounidenses, ¿no? Que es lo que promueve realmente eso Estados pareciera. Unidos, ¿no? Pareciera eso, ¿no? Y se puede confirmar, pues, con este liderazgo que está teniendo Estados Unidos, entre comillas, de decir a quién invita y a quién no, ¿verdad? ¿Por qué no invita a todos los miembros de este territorio? Bueno, porque no coinciden en esa idea de liberalismo, de democracia, de valores, etcétera, pero compartimos temas comunes, ¿no? Hay una enorme desigualdad en la región, hay violencia y los problemas cada vez se han hecho más complejos, y excluir a mí me parece un error que, bueno, ahorita ya estaremos platicando a quién le podría beneficiar ese error. Sí, miren, por ejemplo, uno de los grandes temas que se abordó en esta cumbre fue el relacionado con la migración, que coincidentemente arrancan las campañas electorales en Estados Unidos para las elecciones intermedias del próximo noviembre del 2022 e inician también de nuevo las caravanas migrantes de Centroamérica y del sur de México, ¿no? Que siempre por lo menos los últimos años, se ha puesto en entredicho qué tanto es un juego político al interior de Estados Unidos este tipo de movimientos sociales bastante delicados como son los migratorios. Y nada más para darnos una idea de lo ilógico del proceder, desde mi punto de vista, del gobierno estadounidense encabezado por Joe Biden, es que ninguno de los 4 países mayores expulsores de migrantes recientemente a Estados Unidos, como lo son los 3 del Triángulo del Norte, ¿verdad? Guatemala, El Salvador y Honduras, y México, están representados por sus mandatarios. Y por otro lado, escuchamos a una vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ofrecer $1,200 millones de ayuda. Que bueno, en el contexto de los países latinoamericanos podrá sonar a mucho dinero, pero cuando tú lo comparas con los ya más de $50,000 millones que han sido destinados a Ucrania, pues dices tú, esto son migajas, ¿no? Una burla. Exacto. Entonces, yo creo que ese es el gran tema. Hablar sobre temas de forma superficial sin involucrar a los países que están padeciendo de la problemática, que al final de cuentas recae en una situación social bastante delicada en el propio Estados Unidos.
¿verdad? ¿Ha eclipsado esto de la exclusión de ciertos países, de no invitarlos, a los verdaderos problemas de la región, me parece, ¿no? O sea, los problemas más apremiantes, la pobreza, la desigualdad, la violencia, la migración, cambio climático, todos estos temas que son preocupantes para todos los países, entre comillas, ¿no? También lo pongo, pues ha sido eclipsado por esto de el encabezado excluir, ¿no? Se lo llevó, sí. No fueron representados, sobre todo AMLO, ¿no? El López Obrador. Sí, es lamentable. Porque imagínate también la presencia de México es importante para estos temas que se están discutiendo. Debe ser indispensable. Pero aquí el problema es que las situaciones, todas las acciones que suceden en América están entrelazadas. Pues. Excluir a algunos países pues deja no tan claro una problemática que tiene Colombia y Venezuela, por ejemplo, de migraciones, problemas en común. Sí. No se pueden discutir a pesar de que algunos países de la región sí tienen relaciones diplomáticas con ellos, pero bueno, este foro no sirve para ello porque no puedes tener a un representante de esos países. Sí, definitivamente. Y cuando nosotros observamos lo que ha estado sucediendo en el mundo con este nuevo orden mundial, como le han llamado las superpotencias, el propio Joe Biden ha hecho énfasis en ello, te das cuenta que la política estadounidense sigue siendo errada desde mi punto de vista hacia la región. Incluso cuando tú lees una declaración como la que dio Juan González, el encargado de la Casa Blanca para Asuntos Hemisféricos, donde dice que América Latina es una especie de reserva estratégica. ¿Sí? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con eso? ¿No? ¿A qué se refiere con eso? No, Habría que definir, nos queda claro, ¿no? Ya no es patio trasero. Ya no es patio trasero, exactamente. Entonces, es un arma secreta que utilizaremos más tarde. Okay. Puede ser, ¿no? Algo así. Pero yo creo que te das cuenta de los errores que se han cometido cuando otros países, otras potencias en este cambio hacia la regionalización y la construcción de relaciones diplomáticas más estrechas, pues hacen todo lo opuesto, incluyen, invitan, discuten, aunque mucho de ello quede en el papel y en el tintero. Lo cierto es que en Estados Unidos sigue dándose una retórica pues del siglo XIX, ¿no? Sí. Aquí me gustaría retomar de que pues por ejemplo, Estados Unidos tiene relaciones con Arabia Saudita, que es un país que totalmente antidemocrático. Sí, o sea, allá hay violaciones a derechos humanos, eso no lo podemos ocultar. Entonces, ¿cuál es el punto, verdad, que ellos utilizan para medir a un país que puede ser invitado, que puede ser parte del club, y quienes no también? Entonces, aquí la problemática que yo veo es que al final, como dice Andrei, pues no se llegó al objetivo que se quería, que era realmente tratar temas de manera concreta y que no se perdiera en un escándalo, ¿no? Que eso fue lo que marcó realmente esta cumbre, sí, en el que la ausencia de México definitivamente fue reconocida por todo el mundo, en cuestión de economía, de población. La representación de México era ahí muy, muy importante. Es indispensable porque estamos hablando de uno de los dos grandes de la región de América Latina, sí, junto con Brasil. Y aunque Brasil asistió con Jair Bolsonaro, lo cierto es que la relación que se tiene con el gobierno de Joe Biden tampoco es la mejor. Sí, y en el caso mexicano, pues la enorme dependencia que se tiene con Estados Unidos y que aún así pues se haya decidido no asistir. Es como un reto. Es todo un reto, sí. ¿Cómo se traduciría en relaciones internacionales la ausencia de un mandatario en una cumbre de primer nivel? ¿Cómo se interpreta? Es desinterés absoluto por los temas, por las personas que están invitando, etcétera. Eso es por una parte el desinterés, pero aparte recordemos que el argumento del presidente López Obrador fue claro: si no los invitan a ellos, yo no voy a ir. Sí. O sea, todos o nadie. Yo ahí lo veo como un poco de, pues, exhortar a la cohesión, ¿no?, de los países latinoamericanos, tratar de fortalecerse. Lo veo bien en esa parte del discurso del presidente López Obrador. Pero bueno, por otra parte, tú como internacionalista, Andrei, mencionas que es un desinterés. Entonces, realmente, ¿cómo se percibiría? Así como que
quiero de verdad que hagamos las cosas bien y que participemos todos, y pues si no, yo soy solidario y no voy, pero no voy no porque no me interese, sino porque no estoy de acuerdo en la exclusión. ¿No? Sí, pues es un tema ahí político que seguramente va a cobrar factura claro. en los próximos meses, si no es que semanas, ¿no? Se la podrían cobrar y bueno, tendríamos que estar atentos. ¿Quieres decir algo? Sí, nada, antes de que ahorita, de que prosigas, Andrei, hay que recordar que en la anterior cumbre, la de Perú en el 2018, el gesto de desinterés fue por parte de Donald Trump, cuando decide no asistir a la, y ahí a sí la no cumbre. pasa nada. Y ahí, obviamente, los asistentes percibieron esto que menciona Andrei, un total desinterés Ahí sí del líder, ¿no? del continente, ¿no? Sí. Quisiera ya ir metiendo un poquito el tema de China, ¿no? ¿Qué oportunidades, qué retos se abren hacia este país que nos toca comentar? Porque, bueno, ya salió un vocero, de hecho, del cuerpo diplomático chino a criticar esta exclusión de ciertos países por parte de Estados Unidos en la Cumbre de las Américas. Entonces quisiera... O sea, coincide con el presidente López Obrador en que es una exclusión. Sí, claro. Sí, hay coincidencia, claro, totalmente. Pero bueno, sabemos que China tiene ya desde hace varias décadas una influencia creciente en la región en términos comerciales, de inversiones, proyectos de infraestructura. Pero bueno, quisiera que ya fuéramos comentando sobre... ¿Quieres entrar en calor? Pues sí, ¿qué oportunidades, qué retos son para China? ¿Se están frotando las manos, Luis, en Pekín o qué opinas? Pues yo creo que sí, porque una no incorporación total de América es como un problema del líder. Una puerta de por dónde puedes entrar. Sí, es un problema del líder. Y el líder claramente es Estados Unidos. Entonces, el no haber podido lograr que se hiciera todo de forma correcta, que todos estuvieran representados en la cumbre, creo que fue un error ahí de Estados Unidos y da esa puerta abierta, ¿no? Para que China vea que aquí hay un poco de inestabilidad y eso obviamente le beneficia a China para acercarse sobre todo a esos países que fueron excluidos y a los otros que también están criticando esta acción. Definitivamente. Yo creo que aquí el tema, sin querer, beneficia a los intereses y al posicionamiento de China como gigante que busca y cada vez abarca más terreno en el patio trasero, ¿no? Utilizando esta frase tan criticable, tan despectiva, de Estados Unidos. Esto es muy evidente y genera también, diría yo, una especie de estar observando cuáles son los puntos débiles y qué errores cometes tú, contraparte, para yo aprovecharlos. Y este juego de ajedrez se está moviendo, querrámoslo o no, a favor de las otras dos superpotencias, ¿no? Estados Unidos tiene prioridades muy, muy definidas. Siempre las ha tenido. En otros tiempos fue el Medio Oriente. Hoy en día lo es Europa del Este, China como tal, declarado totalmente por ellos. Y América Latina sigue esperando su momento. ¿Y cuándo nosotros? ¿Cuándo fluirá la inversión, la transferencia de tecnología de la que ya hemos hablado? Porque acá está tu contrario, tu competidor, acercándose con proyectos importantes como la Franja y la Ruta, ¿verdad? Ofreciéndonos préstamos, orientándonos, desarrollando acuerdos, ¿verdad? Bilaterales de cooperación y asistiendo a nuestras reuniones. Hay que acordarnos de la reunión de la CELAC el año pasado. Si bien es cierto, fue una videoconferencia, pero Xi Jinping estuvo presente por convocación del propio gobierno mexicano, porque fuimos sede de ella. Sí, y la CELAC con pues sus cosas buenas y malas, ¿no? Que quizás no ha dado los resultados esperados así de sumar a toda la región, por lo que sea. Yo creo que ninguna, ¿no, André? Ningún organismo, ni la OEA, ni nadie ha podido. Ha habido intentos, pero no. Sin embargo, pues sí están ahí los más de 30 países de América Latina y el Caribe en la CELAC representados, ¿no? Que no ha tenido un impulso para integrar a la región, bueno, esa ya es otra historia, pero sí que es el foro, la plataforma de diálogo entre los países de América Latina y el Caribe. Y bueno, sí, recordar que China ya tiene tiempo lanzando
estos libros blancos, ya lleva 2 libros blancos en 2008, 2016, y también estos foros, ¿verdad? De foros CELAC China, en donde sí, pues ha tenido una comunicación directa el presidente chino con los representantes de América Latina, de toda América Latina ahora sí, ¿verdad? Entonces sí, yo coincido en que se están abriendo oportunidades ahí para pues el líder chino, mientras que el líder estadounidense pues como que se está debilitando cada vez más, ¿verdad? Bueno, y en este caso, ¿qué esperan países latinoamericanos de China? Hablabas ahorita, Jorge, el tema de la inversión, la transferencia de tecnología, a lo mejor incentivar el comercio. Sí. Pero los problemas en esencia siguen estando ahí. La migración, la desintegración social, la violencia. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué papel puede jugar China para entrar por esa puerta que está dejando abierta Estados Unidos que mencionábamos? Pero a lo mejor China dirá, bueno, pero es que ese no es mi problema. O sea, yo hago negocios y aquí está la inversión, aquí está la infraestructura, ¿verdad? Para que pues mejore la cosa aquí en el país. Sin embargo, la situación de cada contexto de cada país sigue estando ahí. ¿Y quién retoma esa parte? Si en este caso estamos viendo que el líder americano, pues en este caso Estados Unidos, prácticamente no le interesa, ¿no? No le ha interesado. Por eso decía ahorita de que fue un error y creo que pues todos estamos de acuerdo en ello porque yo no. El diálogo, bueno, Carolina nada más, no es cierto. Pero el diálogo es la principal herramienta, ¿no? Para la diplomacia. Sí. El hecho de decir, no, pues no hablo contigo, no va a solucionar los problemas. Exacto. O sea, no estamos diciendo de que aquí no estamos defendiendo ni a ningún país, ¿no? Ni a Estados Unidos ni a los excluidos, porque sabemos de que todos los países tienen situaciones, ¿no? Entonces, no nos queremos meter en esa parte si hay libertad de expresión, derechos humanos, etcétera. Pero lo que sí es de que si Estados Unidos considera que hay un conflicto, un problema en esos países, el hecho de no darles la voz no lo va a solucionar. Entonces creo que ahí y China, el problema sigue estando ahí, eso es lo que menciono. Poniendo a China aquí en el papel, pues nos damos cuenta que China ha sido, se ha esforzado en darle prioridad al diálogo. Entonces creo que China puede entrar por esa parte, por esa puerta, el diálogo, lograr ese diálogo que no ha podido tener Estados Unidos con países que sí cumplen con los objetivos, con los valores de Estados Unidos y los que no también. Bueno, y este diálogo estaría encaminado, por ejemplo, a decir, ok, China, diálogo contigo, pero mi problema es migración, por ejemplo. Mi problema es, no sé, la descomposición social que hay en mi país o las revueltas, no sé, que se presentan, por ejemplo, en Venezuela, la situación que tienen ahorita, ¿no? ¿Qué papel juega China ahí? Lo que pasa es de que aquí hay que poner en contexto, creo yo, que muchos de estos problemas han sido incluso no provocados, pero sí mantenidos por los intereses que hay en Estados Unidos. Ahorita que mencionabas, Carolina, la situación de inestabilidad de Venezuela, es muy evidente que Estados Unidos desea a toda costa derrocar el gobierno encabezado por Nicolás Maduro con esta doble moral con la que se conducen, claro, ¿verdad? Porque ya lo mencionaba Andrei, las relaciones que han tenido con otros mandatarios que para nada son caracterizados por ser democráticos e incluyentes. Incluso con evidencia notoria de las operaciones de inteligencia que realizaron Colombia y Estados Unidos para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Ahí es donde decide ingresar Rusia y China con presencia militar en el país, que sigue hasta el momento. Entonces, el tema migratorio, que es el gran tema, creo yo, de esta cumbre, pues mira, el desentenderse los 4 países mayores expulsores de migrantes hacia Estados Unidos de la cumbre es el claro ejemplo que están cansados de escuchar lo mismo y de ser pues material de campañas electorales. Incluso ya hubo declaraciones fuertes, creo yo, por parte de legisladores republicanos, sobre todo, en el sentido de la posición que asumió Andrés Manuel de no asistir a la cumbre como tal, ¿no? El propio Ted Cruz se expresaba de forma
hasta grosera, pudiéramos decirlo, porque se está dirigiendo a un mandatario de un país. Entonces yo creo que estos problemas, el narcotráfico, el atraso, la inestabilidad política, la migración, muchos de ellos son pues solapados por el desinterés estadounidense y el decir no me interesa, no me conviene ayudarte a resolverlo. El papel de China debería de ser el de un líder, ¿no? O es el de un líder. Pero tenemos que entender muy bien la propuesta china para después bajar esa economía o ese comercio, esas inversiones y que los países internamente solucionen los problemas que tengan que solucionar, ¿no? Sin intervención. Sin intervención, mi intervención es en todo caso la inversión. Cooperación, así es. Esa debería de ser en un estado ideal. Bueno, tenemos que entender entonces que la propuesta de China es a mediano y largo plazo. Eso ya nos pone en otra dimensión distinta a la de Estados Unidos, porque pues no sé, si viene aquí un líder estadounidense a decirnos que nos va a ayudar, pues ya sabemos que va a ser o por 4 o por 8 años, y si nos va bien, ¿no? Máximo. La propuesta china es distinta, ¿verdad? Está a mediano y largo plazo y tenemos que conocerla entonces para de ahí poder partir hacia qué se puede solucionar de lo que está proponiendo China en términos. Yo otra vez me remito a los libros blancos que propone el gobierno chino, ¿no? Ahí están. China quiere cooperar en comercio en términos de agricultura, quiere crear proyectos de infraestructura, quiere incentivar el turismo chino hacia la región y un montón de rubros más en donde si nosotros nos ponemos a estudiar esos libros blancos y detectamos oportunidades de cooperación, bueno, ahora ya toca internamente a ver cómo le hacemos para aprovechar todo eso que está proponiendo el gigante asiático y solucionar problemas, ¿verdad?, internos que tenemos desde hace mucho tiempo. Históricamente. ¿Y dónde podemos encontrar esos libros blancos? Nosotros tenemos por ahí a ver la promoción. Bueno, el Centro de Estudios China-México tiene en sus cuadernos de trabajo la traducción de los 2 libros blancos hechas, entiendo, por el ex embajador Eugenio Anguiano. Entonces ahí está en la base de datos del Centro de Estudios China-México, una institución hermana y casi pues más arriba, ¿no?, que nosotros, con una amplia experiencia, haciendo conocimiento y formando a generaciones de estudiantes que están preparándose para estas décadas complicadas, ¿no?, con China, con Estados Unidos, etcétera. Así es, pueden pasar a visitarnos y consultar los materiales sin ningún problema ahí en la biblioteca del Centro de Estudios. Y bueno, ahorita que mencionabas el tema de por dónde entra China, bueno, eso es atacar un poco la causa raíz, ¿no? De ahí que viene o se esperan los resultados observables en un mediano o largo plazo, porque no es lo mismo decir cómo atacamos la migración, pues militariza la frontera, a decir atacamos la migración, genera empleo para que no tengas que emigrar, que un poco es también la política del presidente López Obrador, ¿no? Sí. En el caso, pues, para México y también para estos países naturalmente expulsores de migrantes, ¿no? Pero entonces, por ahí va un poco la respuesta de la pregunta que situamos en la mesa hace un ratito, ¿no? De cómo China apoya o aborda las problemáticas que hay ya de por sí en estos países y particularmente en estos países que fueron no invitados, ¿no?, excluidos en esta cumbre, ¿no? Sí, el papel, creo yo, más importante y trascendental para China en la región está siendo y será seguramente el proyecto de la Franja y la Ruta. Ese definitivamente va a ser y está siendo la clave de la incursión china como muchos países desean, que es a través de diálogo, de cooperación, de intercambio y de transferencia tecnológica, porque se hace mucho énfasis en ello. Y aquí un mapa que maneja las estadísticas de cómo ha fluido la inversión china en el mundo a través de este proyecto, pues la región del sur de América apenas ha captado el 4.2% del total. Mejor dicho, 4.200 millones de dólares. Entonces, cuando nosotros comparamos estas cifras con lo que se maneja en otros rubros, te das cuenta lo que nos hace falta. O sea, ahorita las cifras impresionantes de gasto militar de una gran número de naciones en el planeta por el conflicto Rusia-Ucrania, dices tú, oye, si la mitad de esos recursos lo canalizaras a otro tipo de rubros,
esto sería otro mundo. Pero bueno, estamos hablando de ideales. Yo creo que ese es la principal herramienta de China hacia la región de América Latina. A través de lo que la Franja y la Ruta ha trazado, que desde mi punto de vista es un proyecto muy, muy ambicioso y muy interesante, y aprovechar estas coyunturas que el propio gigante del continente descuida. Descuida por desinterés, por cerrazón, por no reconocer que el mundo está cambiando y seguir con patrones tan añejos como esta doctrina Monroe. Pero entonces podríamos decir que el sur de América, según esta cifra y comparando con otras regiones del mundo, es un interés menor el que tiene China en la región, ¿no? O sea, si ese es el proyecto de la Franja y la Ruta, como quizás el que trate de solucionar problemas a escala mundial, pues si América del Sur le está dedicando $4,200 millones, pues no es su prioridad. Incluso África subsahariana, ¿no? Tiene mucha más inversión en ese rubro. Oriente Medio, Asia del Este, lógicamente también ¿No crees que se puede ver a temas geográficos? Sí, definitivamente es un tema de distancia geográfico, como dice Carolina, y el principal, creo yo, es que volvemos a esta frase despectiva, estás tocándole al patio trasero de tu contraparte. Sí. Entonces aquí las Américas o el continente americano tenemos un grave problema porque con esta cumbre vimos que el interés del líder de América no está centrado en Latinoamérica, en Sudamérica, en Centroamérica, porque lo vemos claro de que su interés es mucho más fuerte en Europa, ahorita en el conflicto que existe allá, en Asia, y el patio trasero que veníamos comentando en esta emisión, pues parece que no es relevante para su política. Por parte de Estados Unidos. ¿Y luego China? Y luego China, pues parece que pues cuestiones geográficas, de distancia, lo que sea, pero también no somos. Y por no pisar el callo de Estados Unidos también. No somos, porque estamos entre la espada y la pared, ¿verdad? No podemos... Esa es la pregunta ahorita. No podemos alinearnos. Ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿No? Así es. ¿Qué es lo que le espera entonces a Latinoamérica? Sí, definitivamente. Estamos alejados de los otros dos grandes líderes que pudieran ser en muchos ámbitos, como lo es China y Rusia. Y el que está cercano a nosotros, pues no tampoco no, porque él está con otras prioridades, ¿no? Sí. Están priorizando ahorita el tema del AUKUS, ¿verdad? Este bloque que la anglósfera ha desarrollado, se están posicionando en Europa, tienen el frente semiabierto de Taiwán con China, y las prioridades son totalmente distintas, excepto para el discurso de campaña política. Bueno, y entonces la cuestión es, América Latina te toca solita. ¿Y cómo generamos? O sea, recursos tenemos, es cierto. Sí. Recursos naturales, por ejemplo. Pero es la forma de competitividad más básica. ¿Cómo sobrevives en el contexto internacional con esa vorágine comercial, tecnológica que tenemos entre los países poderosos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo creo aquí que en definitiva debemos de construir alianzas entre nosotros. Y por ello yo veo pertinente una de las grandes críticas que se ha hecho en esta cumbre, replantear el papel de una OEA, por ejemplo, ¿no? La Organización de Estados Americanos, que tiene años que no funciona en absoluto. Empolvada prácticamente. Responde a los intereses estadounidenses. Han buscado desestabilizar ciertas naciones cuando lo lógico sería pensar en lo contrario. ¿Y una renovación del Mercosur, por ejemplo? Exacto. Aquí lo interesante va a venir con las campañas presidenciales que se avecinan en Brasil, por ejemplo, que históricamente ha sido el líder de esa región, el líder del Mercosur y uno de los principales actores del bloque de los BRICS. En caso de que, como todo apunta, de acuerdo a los sondeos, Lula da Silva llegara a la presidencia por segunda ocasión, yo creo que aquí sería conveniente acercarnos como latinos que somos y
buscar crear alianzas estratégicas entre nosotros. Bueno, y también está esta teoría que seguramente ustedes conocerán mejor que yo, de los estados del norte y los estados del sur. Los estados del sur por lo general se van a mantener en el subdesarrollo, en vías de desarrollo, no desarrollados, y los del norte lo contrario. Entonces, no estoy tratando de excluir, sino México se encuentra ubicado más al norte y el tipo de competitividad que nosotros tenemos se diferencia sí de la del sur. Entonces, ¿cuál es el panorama para México? Yo creo que aquí, en el caso de Latinoamérica, nosotros tenemos un comercio intraindustrial. O sea que generalmente nosotros comerciamos los mismos productos. O sea, Brasil con México tienen autos ahí que se comercializan entre ellos. Pero Argentina con Brasil también tienen productos similares, ¿no? Aquí el reto va a ser de desarrollar tecnología, pero por medio de nosotros mismos, que es lo difícil. Sí, porque no tiene derrama tecnológica. Acercarte a China implica que te alejes de Estados Unidos y viceversa, yo creo, en este mundo en el que nos encontramos. Y los países latinoamericanos todavía no tienen una figura líder. Brasil ha estado fluctuando, ¿no? Con estos cambios de gobiernos en los que a veces es derecha, a veces es izquierda, a veces... Entonces no se sabe realmente qué es Brasil, qué tipo de liderazgo, qué es lo que busca. Igual México también. Así que yo creo que el reto es tener un liderazgo en Latinoamérica, no necesariamente un país, puede ser un grupo de países, porque obviamente contra China y contra Estados Unidos no podríamos competir de manera individual, ¿no? Entonces, pero fíjate, tú mismo lo mencionaste, ¿no? Generar tecnología. Para eso, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, el ejemplo más claro que tenemos ahorita, podríamos decir que China con su sistema de innovación, donde anteriormente decíamos los productos chinos son de pésima calidad porque son una copia, son de materiales bajos. Sin embargo, China dominó la técnica e innovó bien por esa parte. Pero nosotros, ¿cómo hacemos si no tenemos esa derrama tecnológica? Porque vamos a la práctica. Por ejemplo, Jorge, estuviste en la industria y sabes perfectamente que cuando se tratan de temas estratégicos o de temas a lo mejor de arreglar alguna máquina o algo así, no son mexicanos los que lo hacen. No, definitivamente. Viene gente del extranjero y lo hace para evitar la derrama tecnológica. De los países de origen. Exactamente. Ahí tienes, prácticamente agarras la tijera y vas volando y ¡pum! Te cortan las alas. Porque, ¿en qué momento aprendo yo? Si no se me permite, no hay esa derrama, pues. Sí, yo creo que aquí es clave, en primer término, la estabilidad, como lo menciona Luis, el apartado político-social en los países, que no la hemos tenido. Históricamente hemos sido una región muy inestable, con virajes muy marcados en posicionamientos políticos contrarios totalmente. Y de esa estabilidad yo pasaría a la disciplina financiera para que le permita a su vez a los países, con el poco margen de maniobra que se tiene, porque aquí hay que reconocer que la tecnología de vanguardia le pertenece a las grandes naciones, a las potencias, y nos llevan décadas en adelantada. Entonces nosotros con esa estabilidad y la disciplina financiera, redireccionando mucho del gasto público a rubros como el educativo, la ciencia y la tecnología, tendríamos que planificar a largo plazo y esperar cosechar, ¿verdad? En una década, dos por lo menos, ya los frutos de esto. Lo cierto es que cuánto de esta estabilidad política y de la disciplina financiera le conviene a Estados Unidos. Sí, bueno, la rivalidad entre Estados Unidos y China se va a seguir sintiendo en América Latina y en México, y a países como México que ya tienen cierto avance industrial, económico frente a otros países de América Latina, pues le toca tener una política industrial, ¿no? Eso es algo en lo que se ha insistido muchísimo cuando ingresamos al TLCAN. Más allá de tener un tratado de libre comercio con potencias o potencias medias, se necesita una política industrial, ¿verdad? Que tenga miras a largo plazo para comenzar a dominar la técnica, la ciencia, la educación. Toda esa inversión todavía es necesaria y no se ha hecho. Yo también quisiera hacer un apunte aquí para recordar que a veces
suena bonito, ¿no? El pensar que lo que se necesita es además una América Latina y el Caribe unido, ¿no? Pero es difícil porque Muy difícil. no es una región homogénea, ¿no? A pesar de que podríamos pensar de que, bueno, tenemos un pasado similar con historia indígena, la conquista, todo esto. No, la verdad es que tenemos enormes diferencias y eso luego se ve en estas instituciones como la CELAC, ¿no? En que no logran sumar, que no logran liderar a la región, pero definitivamente es lo que se necesita para plantarse frente a estos gigantes, estos gigantes asiáticos o norteamericanos y negociar temas ya importantes sin que la asimetría afecte a los países menos desarrollados. Yo me atrevo a decir que somos la región más desigual del mundo, por encima de África. Okay. Iríamos entrando en las conclusiones y te quedarías con eso, por ejemplo. Sí, definitivamente los retos para la región son bastante elevados. Lamentablemente este tipo de ejercicios como la Cumbre de las Américas pues refleja la situación actual de las superpotencias. Sus ojos, sus intereses están puestos en otros temas. La región no pinta como tal y hay que voltear a vernos entre latinos y buscar de qué manera podemos fortalecernos. Fortalecernos y adoptar las mejores prácticas. Por ejemplo, ahorita que hablaba Andrei, me vino a la mente esta visión de largo plazo de los chinos. Acá en Latinoamérica somos incapaces de adoptarla. Somos muy cortoplacistas y eso nos ha costado mucho. ¿Qué tan cortoplacistas somos? Pues depende de cuánto dure el presidente, ¿no? Sí. Porque llega otro presidente y borrón y cuenta nuevo con lo que tenías Eso y a ver, es ahora el lamentable. proyecto es este. Sí, pero mal vas arrancando cuando, épale, otra vez elecciones, otra vez un nuevo plan. Entonces, no, Y eso es a nivel federal, Caro, pero en los ayuntamientos, Sí, cuando sí. duras Línea 3 años, municipal, estatal, federal. No, está claro. alineado. Apenas Claro. estás aprendiendo cuando ya te vas, ya ¿no? te están moviendo la silla. Sí. Y en conclusión, Pues esta cumbre para mí fue una cumbre más en la que no se llegó a un resultado, sino que peor aún hubo un destapa la escándalo. cloaca, yo creo, ¿no? Hubo De cierta forma. un escándalo solamente por la ausencia de algunos mandatarios, pero creo que fue una cumbre más. Esperemos que en algún momento de la historia las cumbres realmente logren el objetivo que es el diálogo y llegar a acuerdos. También diría que fue una cumbre más, retomaría lo que mencionas, pero no sé si a lo mejor entre paréntesis poner una cumbre más con una puerta abierta para China. Entonces, creo que hay que seguir analizando el tema de la participación de China en América Latina. Y a mí lo que me preocupa, insisto, es el tema de cómo China apoyaría a resolver estas problemáticas existentes en países latinoamericanos y que Estados Unidos descuidó completamente. Que lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo, eso nos queda claro, ¿no? Sí, los problemas persisten, desigualdad, pobreza, violencia, migración, cambio climático, mientras que los políticos pues se están diciendo de cosas, dividiendo, la región de América Latina está turbulenta, está dividida, es complicadísimo unir a la región para sumar una institución que represente a todos los latinoamericanos y caribeños. Y bueno, esta región va a seguir siendo ese tablero de ajedrez, como ya he dicho antes, o de Weiqi, dependiendo la perspectiva de donde se vea, donde estas dos grandes potencias van a estar jugando sus fichas. Así que bueno, pues hay que querernos entre latinoamericanos y caribeños para enfrentar estos retos que se vienen por delante. Una frase para despedir, Ya para Jorge. cerrar, Jorge. Yo esperaría que los latinos adoptáramos estas instituciones que China ha promovido y construido. Y créanme que con un buen banco de inversión y de desarrollo latinoamericano, la región despuntaría. Excelente, en los micrófonos. Luis Ávila. André Guerrero. Jorge Galván. Y su servidora Carolina Sayas, diálogos de China y el mundo, y nos escuchamos en 15 días. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.